Aquí desde Maná del Cielo, canal 27-2, desde la ciudad de Pasadena, a todo el mundo por internet, por www.manadelcielo.tv. Y qué bendición poder una vez más estar escudriñando la palabra de Dios, trayendo verdades, ¿verdad? Y obviamente escudriñándolas para que sea de edificación a nuestras vidas, a nuestros ministerios, a nuestras familias, a todo lo que nosotros hagamos, ¿verdad? Todo lo que nosotros emprendamos. Y desde ya vamos a empezar, estamos un poquito atrasados, pero desde ya vamos a empezar con la palabra de Dios, ¿verdad? Y vamos a leerla en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a leer Filemón del versículo 8 al 13, y dice de la siguiente manera: por lo cual, aunque tengo mucha resolución en Cristo para mandarte lo que conviene, te ruego más bien por amor, siendo tal, soy Pablo viejo y aún ahora prisionero de Jesucristo. Te ruego por mi hijo Onésimo, que he engendrado en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, mas ahora a ti y a mí nos es útil, el cual te vuelvo a enviar. Tú pues recíbele como a mis entrañas. Yo quisiera detenerlo conmigo para que en lugar de ti me sirviese en las prisiones del evangelio. Estamos aquí viendo una carta que es enviada desde la prisión. Se cree que es la última carta que envió antes de que fuese ejecutado por los romanos, el apóstol Pablo. Y esta carta tiene que ver con alguien que estaba preso con él, Onésimo. Onésimo era una persona esclava que había sido encontrada en el delito y fue a parar ni más ni menos allá con Pablo. Pablo le exhortó, imagino que lo trajo a los pies del Señor, vio su corazón de Onésimo, y resulta que Onésimo tenía una relación con alguien el cual Pablo conocía, que es Filemón. La carta es enviada a Filemón. Filemón era el dueño de Onésimo. Filemón, ¿verdad? Era el personaje, es el personaje, uno de los personajes principales de esta carta. Esta carta es un solo capítulo y esta carta tiene que ver con la historia de Filemón, Onésimo, Pablo. Está hablando acerca de una intercesión que Pablo hace por medio de esta carta para que Onésimo pudiese ser una persona que fuese aceptada de nuevo por las consecuencias que se podían venir cuando un esclavo volvía al lugar, a la casa, o que se le encontrase, ¿verdad? Que andaba por ahí, podían matarlo porque un esclavo era como un objeto, no lo consideraban como una persona, lo consideraban como una cosa que podían hacer ellos lo que quisieran con ellos. Entonces, el punto que yo quiero enfatizar en esta noche tiene que ver con el llamado que tenemos, un llamado en el cual muchas veces nosotros huimos. Tenemos a un Jonás que Dios le dio un mandato, mas sin embargo él decidió irse de una manera opuesta a un lugar que era totalmente contrario a lo que Dios le había dicho que fuera. Y se va, paga su pasaje, dice la palabra de Dios en el libro de Jonás, y desciende a Jope y desciende y se va más abajo y agarra una embarcación y se va al lado contrario donde Dios le había llamado. Así es de que tenemos aquí esta carta, que es una carta de intercesión, y vemos cómo es que escribe Pablo, cómo es que el amor con el cual él se dirige en un punto, en una petición muy específica, como un padre que va y le pide a un amigo un favor, y él enfatiza, primeramente dice que Pablo, en el versículo 1 dice: Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro. Él está diciendo que él es preso, pero que él no está preso ahí por causa de Roma, que él está preso por causa, y la causa se llama Jesucristo.
Nuestra causa es Jesucristo. Nuestras iglesias es Jesucristo. Nuestras vidas le pertenecen a Jesucristo. Lo que estamos pasando, lo que estamos viviendo, si estamos nosotros siendo obedientes a la palabra de Dios y si estamos recibiendo persecución por el hecho de que nosotros hemos dicho sí al evangelio, entonces tú y yo venimos a ser personas que hemos dado nuestras vidas, hemos dado nuestros talentos, hemos dado nuestros corazones, hemos dispuesto de lo que tenemos y de lo que somos para la causa, y la causa se llama el evangelio, y el evangelio que tiene que ver con Jesucristo. El evangelio, las buenas noticias es que Jesucristo vino, que Jesucristo fue engendrado, que Jesucristo es el Emmanuel, que Él vino para salvar a su pueblo, que Él vino para salvar a toda la humanidad, todo aquel que aceptara en Él. Y nuestra causa es Jesucristo. Así que vemos a un Pablo que está en la cárcel, pero no está resignado. Vemos un Pablo que Dios usó esa cárcel para poder Él impregnar, plasmar las problemáticas que se estaban viviendo en una iglesia creciente, que se estaban viviendo en una iglesia que obviamente estaba sirviendo al Señor Jesucristo, y una iglesia que por la causa de Jesucristo estaba siendo perseguida. Por causa de Jesucristo estaban siendo asesinados, porque los judíos empezaron una persecución para poder parar este movimiento que se había dado con Jesucristo, con su muerte, con su resurrección, con su obra, con lo que tiene que ver con las sanidades, con lo que Él expresó quién era. Dice: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie va al Padre si no es por medio de mí. Entonces se enmarca no solamente en la historia de Israel, sino se enmarca en la misma historia que es el que parte el antes y después de Jesucristo. Nuestra misma era se parte antes y después de Jesucristo, y nosotros tenemos que entender que nuestras vidas tienen que ser un antes y un después de Jesucristo. Aquí tenemos un esclavo, Onésimo, que fue, y la misma palabra nos dice que por razones de problema de quererse ir de la casa y llevarse algunas pertenencias, él salió huyendo de la casa de Filemón. Ahora, Filemón, si vemos en el versículo 2, dice: y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Filemón, por el hecho que tuviese esclavos, era una persona acaudalada, era una persona que tenía bienes y que tenía esclavos, y que no solamente eso, que servía su casa como una iglesia. Para que veamos el corazón, el trasfondo de lo que hay atrás de este hombre de Dios, que lo cataloga el mismo Pablo. Le dice que él es compañero de milicia, porque él se ve como alguien que está al frente de una batalla espiritual, una batalla que es contra un enemigo que tú no ves, pero que ahí está, que está tirándote los dardos, que está, ¿verdad? Lo que dice el Salmo, ¿verdad? 91, que dice que él está tirando, ¿verdad? De noche las saetas, y de día está tirando, ¿verdad? Enfermedad. Hay muchas maneras como el enemigo se está manifestando, pero aquí vemos que Pablo toma en cuenta a Filemón. Ahora, Filemón es alguien que es muy amado. La palabra Filemón habla de fileo y de una persona o un amigo muy amado. El amor fileo, el amor filial entre el padre y el hijo, o entre hermanos, que es el adelfos, pero este tiene que ver con un amor de padre. Ahora, Filemón es una persona acaudalada, es una persona que probablemente trataba bien a sus esclavos, que probablemente, no probablemente, sino que aquí dice que realmente tenía la misma iglesia. Él estuvo dispuesto a pagar con su propia vida, con todo lo que tenía, por causa del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y es por eso que, sin lugar a dudas, Pablo lo tiene una estima muy alta. Para que Pablo pudiera hablar bien de alguien, créeme que debió de haberse dado a alguien muy especial y alguien que se lo hubiese ganado, porque él no se detenía, porque él escudriñaba a las personas, porque él discernía lo que las personas tenían. Y él ve en Filemón una persona, número uno,
una persona que está al lado de él en la brecha, que está también avanzando el reino de Dios, avanzando el evangelio del Señor Jesucristo. Por lo tanto, lo tiene en alta estima y por lo tanto él se atreve a hablarle de la manera como le está hablando. Le está hablando como una persona que lo ama, una persona que se puede acercar a él, una persona que puede recibir, ¿verdad?, exhortación, pero también una petición especial, al punto de que él hace memoria. Yo creo que cuando nosotros vamos a un lugar y nos recordamos de la gente y hablamos de las personas con tanto cariño como lo estaba haciendo a él, con tanta énfasis diciendo que era colaborador nuestro, estaba hablando de Timoteo y está hablando obviamente de Arquipo y está hablando de Apia y está hablando de personas de diferentes nombres que probablemente eran también de diferentes nacionalidades, porque acuérdate que ya habían venido de muchos lados los judíos a sentarse alrededor. Los de Corintios tenían otra cultura y aunque eran judíos, pero también acaudalados y de acuerdo a la mercadotecnia, a los trueques, a los cambios que se daban en esa área, ¿verdad?, de puertaria, de puerto. Entonces vemos que hay un auge y por medio de este auge también supongamos que es como aquí en California, que vemos cómo es que las gentes avanzan y cómo es que vemos personas de todo tipo de culturas. Y de acuerdo a la cultura, obviamente vemos la diversidad de dioses, la diversidad de nombres, la diversidad de apellidos y un sinnúmero de cosas que podemos nosotros identificar en esta carta. En esta carta va más allá Pablo que una carta de una exhortación a un hermano, va más allá y es una carta que aunque tiene un solo capítulo, hay tantas lecciones que podemos nosotros extraer de lo que Pablo escribió. Pablo escribe y dice el amor y la fe de Filemón. Él marca eso en el 4 y dice: doy gracias a mi Dios haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. Ahora, él estaba en las oraciones de Pablo. Y si dice que estaba en las oraciones de Pablo, tenemos que creer que Pablo oraba por esa iglesia. Pablo intercedía por esa iglesia. Pablo visitaba, no nomás una vez, sino repetidas veces, los lugares de esa iglesia. Más adelante vamos a identificar algo sumamente interesante que sucede, porque Onésimo era un prófugo, era un fugitivo. Onésimo, ya les había yo dicho que es alguien como Jonás, que fue al lado contrario de lo que era el llamado. Mas sin embargo, también a Pablo le había llegado su Onésimo. Cuando vemos en el capítulo 15, ¿verdad?, de los Hechos, 15 de los Hechos. Ahora, ahí en los Hechos 15, en el 36, me parece, Hechos 15, y estamos hablando, sí, estamos hablando acerca de cuando ellos se enojan, se molestan por el hecho de que se separan. 15:36 dice: después algunos días Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar, hermanos, en todas las ciudades que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. 37, y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por su nombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo escogió a Silas, salió encomendado por los hermanos y a la gracia. Estamos hablando de que aquí, en la misma cárcel donde estaba Pablo, si vemos el mismo capítulo el único que tenemos en Filemón, si vemos al final, él da gracias también porque ahí está Juan Marcos. Vemos que ahí está el nombre de aquel por el cual hubo una gran separación con Bernabé. Estoy diciendo que Pablo visitaba las iglesias y una de las iglesias que visitaba obviamente era la de Filemón más de una sola vez. Pero ¿cómo es que nosotros vemos que ahí Pablo, ahí en la cárcel, no solamente le llegó un Onésimo
que era inútil, un Onésimo que era no asesino, pero que era un ladrón y que era un prófugo que estaba huyendo de su obligación como esclavo. Él no tenía derechos, solamente no tenía privilegios, y lo único que tenía era obligaciones. No había un contrato con él, era un objeto y él podía disponer, el patrón, el amo, el señor, el dueño de Onésimo, podía disponer como él quisiera, porque esa era la cultura, porque en ese tiempo así se daban las cosas. No vamos a entrar mucho en la esclavitud, que es otro tema, pero la esclavitud también no solamente es física. Si nosotros vemos la esclavitud, hay esclavitud espiritual. Y mucha gente hoy día están esclavos de la misma droga, están esclavos de las deudas, están esclavos de lo que hablan, están esclavos de la cultura donde decidieron sus padres crecer, donde tuvieron que crecer, de la cultura, si es una cultura religiosa o una cultura en la cual las tradiciones tienen tanto peso que dejan a un lado las enseñanzas del Señor Jesucristo, ¿verdad? Tenemos por un lado el machismo en México, en muchos países latinoamericanos, donde se golpean a las esposas, a los niños, donde hay una desigualdad, donde hay una manera diferente de crear las familias. Y tenemos por otro lado también en lo espiritual, qué es lo que se les ha inculcado. Entonces, de acuerdo a eso que se les ha inculcado, obviamente nosotros vemos esa esclavitud. Nosotros muchos somos Onésimos. Nosotros muchos huimos, ¿verdad?, de lo que somos y queremos algo diferente. Él quería algo diferente, pero no a la buena, porque él se fue mal. Él quería una libertad, esa es la palabra, y quería ser libre de su patrón, quería ser libre de su cultura, quería ser libre de no ser tratado como un objeto. Tal vez él usó ese dinero que se robó para irse demasiado lejos, empezar una nueva vida, ver un mejor futuro. Era un esclavo que se rehusaba a ser esclavo. Y entonces él lo hace de tal manera que al abandonar a su casa, o la casa donde él pertenecía, que era la casa de Filemón, él atentaba con su propia vida, porque donde quiera que lo encontraran, los esclavos se les marcaba tal vez en lo que es la oreja, ¿verdad? Ahí les cincelaban, le hacían un hoyo, o la parte de aquí de enfrente, ¿verdad?, tenía una señal, o en el cuerpo, en el cual la gente identificaba que pertenecía a un dueño, pertenecía a alguien. Había esclavos que habían recobrado su libertad, habían tomado su libertad después de pasar mucho tiempo con sus amos, y muchos decidían quedarse con sus amos. ¿Qué es lo que estamos tratando de ver con esto? Es simplemente que el que ama la obra de Dios, el que Dios ha sido llamado, va a hacer la obra de Dios con dinero o sin dinero. Una persona que es llamada, ¿verdad? Un Pablo, que él fue el que dijo: he aprendido a estar, ¿verdad?, en donde hay abundancia, pero también he aprendido a contentarme cuando no hay nada. Con todo y en todo he aprendido a saber vivir y a saber vivir en contentamiento. Estar contento en la forma como Dios me tiene. Si Dios lo tenía ahí preso es porque había un propósito. Y si Dios había permitido que él a sus años ancianos le llegara un Onésimo, es porque había una lección para él y para nosotros. Alguien que era inútil, una persona que crece en un barrio, que crece en una vida muy ardua, que es alcohólica, que es drogadicta, o una persona que crece sin Dios, que crece con la cultura, entrando otra vez a la cultura, una cultura que nos dice: decía mi madre, ¿verdad?, que sacáramos un título para que fuésemos alguien en la vida. Tienes que sacar un título para ser alguien en la vida, para salir adelante. Y hasta cierto punto pues tiene mucha razón, pero tú eres alguien en la vida aunque no tengas título. Es lo que yo recapitulo, es lo que yo siento cuando he venido al Señor. No importa si tienes o no tienes, sino al quien tienes. Y al quien tienes se llama Jesucristo, al dador de la vida. Y cuando tú tienes al dador de la vida, al creador del universo, y no solamente te llama, ¿verdad?,
hermano o amigo, no te llama amigo, sino te llama hermano, ¿verdad? Y nos hace hijos de un Padre celestial. Entonces nosotros somos también coherederos de la gracia, coherederos con Jesucristo, como dice la misma palabra, y ya estamos sentados en lugares celestiales porque Él ya nos vio allá. Así es de que vemos aquí a alguien que tenía amor, a alguien que tenía fe, como era Filemón, que estaba pasando por momentos muy difíciles, muy duros, no solamente porque un Onésimo se le fue, sino porque había una persecución tremenda sobre la iglesia. Mas sin embargo, ¿verdad? Vemos aquí lo que Dios hace, ¿verdad? Para nosotros entender que en Dios hay reconciliación. La historia de Onésimo, la historia de Juan Marcos, los dos que decidieron abandonar, uno decidió abandonar a Pablo cuando estaba visitando las iglesias con Bernabé y Pablo quiso volver a visitarlas y Juan Marcos dijo, yo ya no voy. Él abandonó la obra, abandonó el llamado, al punto de que hubo una tal discusión en la cual el mismo Pablo con Bernabé tuvieron que irse por lados separados. Bernabé y Juan Marcos eran personas parientes, eran primos. Entonces cuando se separan, ¿verdad? Vemos que hay un desertor, un misionero desertor, que era Juan Marcos, que más adelante Dios lo vuelve a traer para escribir el libro de Marcos. Así es, el libro de Marcos fue escrito por un desertor, fue escrito por alguien que abandonó la obra en el fuego, alguien que ya no quiso continuar en la obra. Ese Dios usó para escribirnos, ¿verdad?, lo que es el libro de Marcos. Y es por eso que nosotros debemos de entender que cuando nosotros abandonamos el barco, cuando abandonamos el llamado, Dios no te abandona a ti. Dios no me abandona a mí. Dios dice, Él no te ha dejado ni te ha desamparado. Así es de que si tú te has sentido, ¿verdad?, que ha llegado el momento de tirar la toalla, pues deja que el Señor restaure hoy tu vida como lo hizo con Juan Marcos, porque ahí más adelante en el 9 dice, más bien le ruego por amor, siendo como soy Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo. Amén. Dice que ahí estaba con ellos Marcos. Marcos es una persona que es mencionada una vez más al final de esta carta, el cual Marcos, cuando abandonó a Pablo, se fue con Pedro. Pedro por 10 años tuvo a Marcos de su lado. Y Pedro, que fue otro desertor, otro que renunció al Señor, otro que negó al Señor, pues ¿quién mejor para entrenar a Juan Marcos o a Marcos? ¿Quién mejor que alguien que había negado al Señor mismo? Fíjate cómo son las cosas. Cuando nosotros pensamos que somos lo peor, viene otro y te dice, pero espérate, tú abandonaste la obra, yo abandoné al Señor mismo. En el momento más difícil de su vida, tú abandonaste a Pablo y a Bernabé en el momento más difícil o en la travesía que era de ir, de volver. Por lo menos fuiste una vez a la misión y después ya dijiste, no, ahí se sufre mucho, ahí hay mucho problema, ahí se duerme muy poco y se trabaja mucho y decidiste abandonar. Imagínate a Pedro diciéndole a Juan Marcos, pero yo negué al Señor 3 veces, pero yo vi sus ojos y yo no me fui a matar como Judas, yo me arrepentí. Y ahí es donde está realmente el meollo, ahí es donde está el corazón de esta enseñanza, que no importa si fuésemos inútil. ¿Qué nos hace inútil? Alguien que abandona, alguien que miente, alguien que roba, alguien que lleva una vida licenciosa. Estamos hablando de Onésimo y estamos hablando de alguien que desertó y alguien que no quiso y abandonó a Pablo. Imagínate, abandonó a Pablo. Pero sin embargo lo agarra un Pedro y le dice, déjame decirte mi testimonio. Déjame decirte que sí, tú abandonaste a Pablo, pero déjame decirte, Marcos, yo abandoné al Señor. Lo abandoné en la noche más negra de su existencia. Mas sin embargo, el Señor me restauró con esa mirada y dice la palabra que cuando
Pedro miró al Señor Jesús, lo miró y dice que sufrió amargamente porque él se acordó que el Señor mismo le había dicho: antes que cante el gallo 3 veces me negarás. 3 veces me negarás. Más adelante Dios lo restaura cuando vuelve y le dice: quiero que traigan a Pedro. Y lo restaura cuando le pregunta: Pedro, ¿me amas? Apacienta mis corderos. Sí te amo, Señor. Pedro, ¿me amas? Sí te amo, Señor. Pedro, ¿me amas? 3 veces lo negó, 3 veces lo restauró. 3 veces lo negó, 3 veces le dijo: Señor, tú lo sabes todo. Cuando le dijo Pedro al Señor Jesucristo: tú lo sabes todo, debemos de entender que el Señor restaura desde el punto de vista de donde estemos, desde la misma pudredumbre, desde la misma droga, desde qué tan lejos te has ido del llamado, qué tan lejos te has ido de tus padres, qué tan lejos te has ido de tus sueños, de lo que Dios ha puesto, de ese ministerio que Dios te ha encargado, de esos hijos que Dios te ha encargado, qué tan lejos te has ido. Pero yo te puedo decir que tú puedes irte 1000 pasos, 1000 millas fuera, como lo hizo Juan Marcos y como lo hizo Onésimo, lejos, y con solo un paso o una mirada de regresar y de voltear al Señor, Él te restaura, Él te perdona y Él recibe y recibe ese arrepentimiento. Onésimo se arrepintió, obviamente, porque él ya se le había llegado su condena, y Pablo sabía que se tenía que regresar allá. Pero allí, probablemente ahí en la cárcel, le dijo: ¿y dónde vienes tú? Pues de Filemón. No, pues fíjate que ahí en Filemón yo tenía una iglesia. Fíjate que ahí con Filemón conozco yo a Timoteo y él me servía, ¿verdad? Y también conozco a la amada hermana Apia y Arquipo, que es nuestro compañero de milicia. Fíjate que caíste en buenas manos. Y Dios empezó a tratar con la vida de Onésimo, de tal manera que él obedientemente regresa y ve la forma en cómo es que lo envía Pablo. Lo envía diciéndole a Filemón: no solamente te envío a alguien, a una persona, te envío a alguien como si yo enviara mi propio corazón. Aunque yo tengo mucho, ni siquiera tengo por qué pedirte, porque aún tú mismo te debes a mí, le dijo a Filemón. Mas sin embargo yo te lo digo encarecidamente, te lo digo por amor. Y dice que empieza a interceder en el 8, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy Pablo y anciano y ahora, además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo. Onésimo se fue como un esclavo, salió de la casa de Filemón como un ladrón, salió de la casa de Filemón huyendo de sus responsabilidades, huyendo de su casa, huyendo de su llamado, que era ser esclavo, de su obligación. Mas sin embargo regresa como hijo. Nosotros salimos como ladrones de nuestras casas, de nuestros lugares. Mas sin embargo Dios, cuando nos vuelve, quiere volvernos como hijos amados, como hijos útiles. Onésimo, que significa útil, Onésimo vino a ser ahora ya no solamente una persona que regresaba a hacer su trabajo, sino que una persona que regresaba a hacer el trabajo por la causa ahora de Jesucristo. Ahora ya no simplemente era el esclavo Onésimo, era el hermano Onésimo, el coheredero de la gracia y aquel que era enviado ya como misionero de regreso. Porque es lo que pasa, que nosotros vamos de misioneros cuando hacemos droga, vamos de misioneros a los drogadictos de nuevo. Cuando hacemos alcohol, ¿verdad? Volvemos y vamos a rescatar de misioneros de la casa que salimos, la casa de pecado, la casa del vicio, la casa de la adicción, la casa de la codependencia. ¿De qué eres codependiente que Dios te quiere hacer libre hoy? ¿De qué tú te haces inútil? Porque ciertamente cuando alguien recurre a algo
simplemente pasa a ser el esclavo de eso. Es el esclavo del chisme, es el esclavo de la envidia, es el esclavo de la falta de perdón, es el esclavo de tantas cosas que yo te puedo enumerar. Pero aquí físicamente Onésimo era un esclavo, literalmente era un esclavo, ¿verdad? Culturalmente tenía la obligación, él de ser esclavo, Filemón de ser su dueño, él había pagado por él. Pero yo te quiero decir que Filemón, por el trasfondo que está diciendo Pablo, cómo es que él se expresa del mismo Filemón, era una persona que era justa, una persona que no maltrataba a sus esclavos, una persona que aún en su casa tenía una iglesia del Señor Jesucristo. Quizás a Onésimo no le gustaban las prédicas como a muchos hijos. Quizás a Onésimo no le gustaba mucho escuchar un gloria a Dios o un Cristo vive o el Cristo viene o unas prédicas de un Cristo crucificado. Quizás él no quería saber nada de eso y él robó para agarrar y pagarse su sueldo, su viaje también, costear su viaje, irse lejos. Pero cuando Dios llama, no importa qué tan lejos te vaya, Él te va a traer, Él te va a volver a tu casa. Cuando nosotros decidimos servir al Señor y nuestros hijos no quieren y de repente viene el enemigo y nos apunta el dedo y dicen, tú no puedes seguir en el ministerio, no debes de seguir el ministerio porque la palabra de Dios dice que tú y tu casa deben de estar sujetos y deben de el obispado. Pero quiero decirte que cuando el hijo tiene un llamado en Dios, no importa qué tan lejos se vaya, no importa qué tan bajo haya caído, no importa de qué se haya hecho el esclavo, no importa a quién le vendió su alma, si al diablo, si a la droga. Yo te quiero decir que existe un Dios, que existe un Señor que fue a la cruz precisamente para eso, para deshacer las obras del enemigo, del diablo, para rescatar nuestras almas desde la profundidad de las esclavitudes autoimpuestas o puestas por nuestros antepasados. Padres alcohólicos que hacen hijos alcohólicos. Madres prostitutas que engendran hijas y no les importa que terminen en el vicio, en la droga, en la prostitución. Engendramos lo que somos. Engendramos mentirosos porque somos mentirosos. Engendramos personas inútiles porque somos inútiles. Personas mediocres porque ven una mediocridad en nuestras vidas. Que no avanzamos, no porque no estén los recursos disponibles, sino porque simplemente no queremos avanzar. Vivimos en una nación donde se habla el inglés y no hablamos el inglés no porque no haya escuelas de inglés, sino porque no queremos pagar el precio. No queremos, nos cuesta aprender, nos cuesta sentar a que se nos explique el ABCD y pensamos que con lo que tenemos ya la hicimos. Yo quiero decirte que Dios tiene mucho más para nosotros, no solamente a nivel idioma, no solamente a nivel cultural, no solamente a nivel nación, sino a nivel reino de Dios. Yo te quiero decir que Pablo mismo ve a Onésimo y dice, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Onésimo era su hijo espiritual, aquí está. Oh, es que no tienes que decirle a nadie padre espiritual, aquí está. Mismo Pablo dice, yo lo engendré, él es mi hijo espiritual. Él me costó aquí en la cárcel convencerlo, hablarle con verdad y decirle de un Cristo que murió y resucitó para que nosotros fuésemos libres. Y él entendió que la libertad que él estaba buscando estaba precisamente de aquel que le estaban predicando en la casa de Filemón. De aquel que había dado su casa y aquel que vivía bajo la cobertura de Dios, bajo el amor de Dios, mas sin embargo Onésimo va y se topa con el misionero de misioneros. ¿Y a quién tenía ahí? Tenía, ¿verdad? A hermanos que también fueron inútiles. Tenía a Juan, que también había ido y Juan Marcos, había sido un prófugo. También había sido esclavo de su temor, esclavo de no querer pagar el precio,
que había sido esclavo de muchas cosas para no seguir a un Pablo. Imagínate qué fue lo que le pasó. Tal vez tú te preguntes, pero el temor es muy grande. El temor te hace hacer cosas que tú no hicieras en circunstancias normales. Pero el temor trae el carácter del hombre y la mujer de Dios. Y el temor, el phobos, temor a Dios, no a las cosas, no a la enfermedad. El temor a Dios, temor a fallarle a Dios, dice que es el principio de la sabiduría según Proverbios. Tenemos que ir más allá de simplemente vivir una iglesia apática. Tenemos que ir más allá simplemente de ser un padre que viene y provee el alimento. Tenemos que ir más allá. Tenemos que ser Filemones en esta nueva época, en esta generación. Dios nos está llamando a ser Filemones en nuestras casas. Tener la iglesia en casa significa restaurar el altar familiar. Significa restaurar el llamado que hay en nuestras vidas. Significa el saber perdonar, porque así mismo él regresó y Filemón fue acogido como un hermano, ¿verdad?, de la causa de Jesucristo, como un hermano en la fe, y empezó a trabajar como un soldado de Cristo al lado de Filemón. ¿Cuál es lo que nosotros queremos extraer de aquí? Tenemos que extraer cosas que tienen que ver con nosotros volver a nuestra base, a nuestra senda antigua, como decíamos en la maratónica pasada. Tenemos que volver al primer amor si se fue el primer amor. Tenemos que volver y decirle: Señor, he caído, estoy esclavo de mi pensamiento. Hay muchos que están esclavos de lo que piensan y piensan que lo que piensan está bien, pero no lo meditan a la luz de la palabra, no lo meditan a la luz del llamado, no lo meditan a la luz de lo que demanda Dios. Si mi pueblo, el cual invoca mi nombre, se arrepintiere de sus malos caminos, yo entonces desde los cielos los perdonaré. No me acordaré de sus pecados, sanaré sus heridas y también sanaré su tierra. Hay un precio. Yo creo que ahí en la misma cárcel Pablo agarró a Onésimo y le dio una exhortación en amor, de tal manera que él regresó gustosamente a trabajar con Filemón. Probablemente cuando recibió a Filemón lo recibió como el hijo pródigo, con esa carta. Cuando la leyó y cuando vio a Filemón, ya lo vio con otros ojos y dijo: wow, Dios es grande, hay milagros. Hay milagros y Dios quiere un milagro hacer en tu vida hoy. Dios quiere que tú dejes de huir, que dejes de ser esclavo inútil, que dejes de ser una persona que no quiere servir a Dios, que no quiere amar a las personas, que no quiere perdonar, porque eso también nos hace esclavos. La falta de perdón es una de las causas principales por la cual hay divisiones en las familias. Falta de perdón nos hace llevar enfermedades a nuestros cuerpos de tan solo pensar y pensar en lo que se hizo y no perdonar. Pero la misma palabra de Dios dice que si no perdonamos a los que nos ofenden, Él no nos perdonará cuando estemos allá con el Padre. Nuestro intercesor, nuestro Rey, nuestro libertador, realmente es el Señor Jesucristo. Aquí el libertador iba a ser Filemón, el que amaba. Pero hay alguien que ama más que Filemón. Filemón, el hermano que ama como padre. Pero él te ama como hijo. Señor Jesucristo quiere que tú vuelvas de esa adicción a ser el hijo de promesa que Dios tiene y te ha llamado. Señor quiere que tú salgas de ser alguien inútil, alguien que no sirve para nada, alguien que ya nadie le da crédito, alguien que ya no le cree, a una persona que Dios quiere usar grandemente en esta milicia, en este escuadrón, en esta guerra, en esta batalla que estamos luchando día a día por amor a nuestro Señor Jesucristo. El Señor nos llama a pararnos en la brecha en Ezequiel, ¿verdad? Dice: busqué a uno que parara en la brecha y no lo encontré.
Pero hoy tú puedes decir, tú me has encontrado, Señor. Yo no quiero negarte como te negó Pedro. No quiero huir como huyó del llamado misionero Bernabé. No quiero huir de mis deberes como padre, como hijo, como empleado. Yo no quiero ir como Onésimo, que se salió porque escuchaba que había una iglesia en la casa de Filemón y probablemente no quería oír de la palabra de Dios, como muchos de tus hijos, como muchos de tus parientes, como muchos de tus cotrabajadores, como muchos de tus compañeros de trabajo de escuela, que no quieren saber nada de Dios, quieren simplemente decir, qué bueno que tú ya encontraste a Dios, pero tu corazón quieres que ellos sean libres, verdaderamente libres, porque dice la palabra que el Señor mismo dijo que el Hijo libertare será verdaderamente libre. Onésimo fue libertado por el verdadero libertador ahí en la cárcel con Pablo. Imagínate qué enseñanza de poder nosotros ser ahora útiles en esta causa, en este reino de Dios. Y yo espero que te haya edificado la palabra de Dios como a mí me edificó esta palabra, la palabra que nos redarguye, pero que hoy nos quiere a nosotros sanar, levantar, libertar, ¿verdad? Hacer una liberación espiritual, decir, Señor, he cargado tanto tiempo con tantas cosas, me he hecho esclavo del coraje, de la falta de perdón, me he hecho esclavo de tantas cosas, Señor, y no te he dado la libertad de entrar a mi corazón. No quiero cantarte, no quiero servirte, no me he convertido en un Onésimo, pero Dios quiere que hoy te conviertas en alguien que es enviado como Onésimo, como hermano, como hijo engendrado por la oración de otros, porque eso es lo que hizo Pablo, intercedió por el bienestar de un esclavo para hacerlo libre, así como el Señor Jesucristo vino e intercedió para que nosotros no muriéramos en esa cruz. Pero siempre el Señor nos acuerda, ¿verdad?, que estamos con Él justamente crucificado. Mas ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y lo que hagamos lo hacemos por la causa de Él. Amén. Qué bueno, qué bendición ha sido esta carta de Filemón. Yo espero que te haya exhortado. Sacúdete de toda situación que te ha afectado en nuestro tiempo y ven al Señor. Dice que busquemos a Él mientras puede ser hallado. Si no has hecho la oración de fe, yo te digo que ores conmigo. Señor Jesús, en este momento yo reconozco que te necesito. Te pido perdón, Señor, por vivir a espaldas tuyas. Gracias por morir en la cruz. Hoy te recibo como mi Señor y suficiente Salvador. Si lo hiciste, felicidades. Eres un hijo engendrado. En el nombre de Cristo Jesús te bendigo. Amén.